Eh, yo estoy trabajando, bueno, yo trabajo para una empresa que hace software y estoy en un proyecto con el cliente Omint ART y nada, estoy haciendo como proyectitos chiquititos sobre un software grande que ya se hizo hace un tiempo. Bien, bien. ¿Algún otro más que esté con algún proyecto? Sí, yo estoy en la misma. Estoy trabajando para DevForward y el cliente es la Unión Europea. Bien. ¿Algún otro que esté en algún proyecto? Yo también estoy en desarrollo web con una empresa que se llama Finalis. O sea, es el cliente de la empresa para la que yo trabajo, que es una empresa así financiera, muy algo de nicho de Estados Unidos. Bien, bien. ¿Algún otro proyecto? Yo estoy trabajando para una empresa que se encarga de gestionar los casos de las ART. Bien, bien. ¿Qué más? Todos hablaron de proyectos de software, pero yo no nombré la palabra software, hablé de proyecto. Proyecto tenemos que pensar que no es solamente el software, o sea, estudiar ya es un proyecto. Ustedes cuando empezaron la carrera se metieron en un proyecto de estudio, un proyecto que tenía un inicio y tenía un fin. Casarse es un proyecto, viajar es un proyecto. ¿Mm? Generalmente cuando hablamos de gestión de proyectos, siempre se compara en muchas ocasiones con lo que es un viaje, porque uno en un viaje tiene que planificar un montón de cosas, y en un proyecto también. Lamentablemente, a veces empezamos proyectos sin pensar en las consecuencias, en los tiempos, en las cosas, en los recursos que necesitamos, etcétera, etcétera, y después nos va mal en los proyectos. Si se ponen a pensar un poco en algún conocido que tengan, se haya metido en algún negocio y ven que a los 3 o 6 meses o un año le va mal y cierra, muchas veces es porque no hay un análisis de proyecto. En lo que es administración, nosotros vemos antes de emprender mejor dicho, antes de realizar un emprendimiento comercial, no estoy hablando de software, comercial, siempre hay que hacer un análisis de mercado, hay que hacer un análisis de riesgos, hay que hacer un análisis de situación y un montón de herramientas más que existen para ver si ese proyecto es viable. Después, una vez que hacemos todo ese análisis, después podemos determinar la viabilidad del proyecto y después decidimos si lo hacemos o no lo hacemos, pero con mucha información. Entonces, por ejemplo, si ustedes quieren poner un emprendimiento comercial, tienen que ver mínimamente cuál es la tasa de corte, cuál es el flujo de entrada de dinero, el flujo de salida de dinero, etcétera, etcétera. Obviamente que en un proyecto de software también es necesario hacer eso. La gente participa diariamente de lo que son proyectos. Existen proyectos históricos como la construcción de un puente, por ejemplo, o la vacunación, ahora que estamos con el tema de COVID. Fíjense que realizar la vacunación, que está muy criticada, no es sencillo planificarla. O sea, la gestión de y la planificación de una vacunación en Mar del Plata requiere de mucha logística, requiere de mucho análisis y de mucho estudio. Obviamente que hay muchas veces que no se hace así y es por eso que falla, pero lo ideal, y nosotros como profesionales que vamos a trabajar para una empresa, tenemos que ser justamente darle una impronta profesional a cada una de las decisiones que se van a tomar. Lamentablemente, la carrera profesional nuestra no está vinculada con la gestión. Por eso, un poco la idea de construir esta materia es porque ustedes se reciben de la facultad como muy buenos técnicos, pero con pocas habilidades para gestionar equipos de personas, para gestionar recursos, para interactuar, habilidades interpersonales con los clientes. Muchas veces nosotros nos sucede que podemos preparar el mejor software, pero si ese software no está bien vendido, no sirve mucho. Y si ese software no está bien gestionado con los clientes,
se dificulta y se empiezan a presentar resistencias por parte en las implementaciones que generan problemas. En una oportunidad, yo era gerente de sistemas en la Lotería de Córdoba. Ahí tenía 41 empleados a cargo y la Lotería de Córdoba administra 13 casinos y todo el juego de azar en la provincia, ¿no? Entonces había algunas áreas que eran muy resistentes a los cambios y en una oportunidad había un sistema de cuenta corriente. El sistema de cuenta corriente manejaba la plata de todas las agencias de quiniela, una torta de plata. Y ese sistema estaba hecho en COBOL. Cuando yo asumo en el área, detecto de que ese sistema es el que era el más importante, pero era el sistema más viejo y que más costaba mantenerlo, porque había una persona que ya se estaba por jubilar y era la única persona que lo conocía el sistema. El sistema de COBOL no trabaja con base de datos, trabaja con archivos planos. Entonces, cuando se iniciaba el día, lo que hacía era ir y buscar el archivo plano del día anterior y procesarlo y traerlo para el día de hoy, y empezaba con esos saldos, empezaba a construir. Se cerraba el día y todos los días tenía que hacer eso. Era una cosa muy arcaica. Bueno, entonces pusimos un grupo de desarrollo a trabajar en un sistema paralelo y tardaron más o menos 6 meses en desarrollarlo. En desarrollarlo estuvimos 6 meses, lo probamos, funcionaba bien. Hicimos una implementación en paralelo, justamente porque había resistencia de los usuarios. Los usuarios decían que el nuevo sistema no era bueno porque estaban casados con el anterior, porque no querían cambiar. Y detectamos que había diferencias en esa implementación en paralelo. Estuvimos como un mes trabajando en paralelo y como había diferencias, obviamente que el sistema que andaba mal era el nuestro. Bueno, casualmente detectamos que no, que el sistema con la nueva lógica, obviamente hicimos un sistema de base de datos orientado a entorno web, ese sistema funcionaba bien y el que estaba funcionando mal era el otro. E históricamente había estado casi 20 años funcionando mal y nunca nadie se había dado cuenta. Pero todo esto que les cuento es para decirles que nosotros desarrollamos el software en 6 meses, pero tardamos 2 años y medio en implementarlo. ¿Por qué? Porque costó mucho capacitar, adherir a las personas, cambiar los métodos de trabajo, los procesos, hubo mucha resistencia, se metió el gremio, pedían aumento de sueldo, fue dificilísimo. Y justamente ahí es donde tuvimos que concentrarnos más en la gestión del software que en la programación del software. Por eso es que es importante que nosotros tengamos habilidades al momento de poder implementar un software, sobre todo en las organizaciones que la implementación de un software genera algunas trabas, no son problemas, son trabas, que son resistencia al cambio, temor a perder el trabajo. Ustedes piensen que cada vez que van a implementar un software en una oficina, esa gente, aunque no lo dice, tiene miedo a que lo dejen afuera o a perder el trabajo. Tienen miedo a perder la información. Hay un autor que dice que la información a uno lo empodera, y también lo escribe después en otro libro, dice la información es poder, y es cierto eso, y muchas veces los empleados se adueñan de los procesos y se adueñan de la información, y ese es su piedra, es como el anillo de Gollum, es su fortaleza. Entonces, cuando vos implementás un sistema, esa información queda publicada, queda pública, el proceso ya lo conocen el resto de las personas, cualquiera puede ser prescindible porque el trabajo que hace uno ahora lo hace el sistema o en el sistema. Entonces esas son barreras que tenemos que ir sorteando y tenemos que tener la habilidad al momento de implementar un software. Cuando nosotros vamos a pensar en un proyecto, lo primero que tenemos que hacer es planificar recursos. Tenemos que detectar y organizar todas las tareas. Tenemos que asignar recursos materiales y recursos humanos a cada una de las tareas. O sea, cuando nosotros tenemos un proyecto de software, lo primero que tenemos que hacer es empezar a dividirlo, hasta que llegamos a la unidad mínima o a la granularidad mínima, y en función de eso tenemos que asignar recursos y materiales. Es muy importante hacer un control y un seguimiento permanente de los recursos humanos y de los recursos materiales, porque
el control es una actividad que consiste en comparar lo que se planifica con lo que se ejecuta. ¿Mm? Entonces, si nosotros planificamos que tal día vamos a tener tal cosa, tenemos que controlarlo eso, porque si nadie lo controla, se empiezan a dilatar los tiempos y se empieza a agregar tiempo al proyecto, lo cual no nos va a ayudar a llegar a la meta. Hay un expresidente que decía: los muchachos son buenos, pero mejor son cuando se los controla. Y nosotros tenemos que pensar en eso, porque al equipo de trabajo lo tenemos que controlar. Y no hablo de controlar en forma de castigo, sino de controlar en forma de objetivos. Tenemos que tener en cuenta, al momento antes de empezar un proyecto, tenemos que tener en cuenta las variables externas, que son fundamentales y que nos pueden boicotear el proyecto. ¿Se les ocurre alguna variable externa? ¿Qué puede ser una variable externa? Una pandemia. Sí, una pandemia es justo. Pero ¿qué otra? Supongamos que no, ahora la pandemia sí hizo pelota todo, pero supongamos que no estamos en pandemia. ¿Qué otra variable externa puede ser? La economía. La economía, sí, sobre todo acá en Argentina. ¿Mm? Acá el dólar es un problema muy grande que tenemos en Argentina. Si nosotros vamos a hacer una cotización, yo ahora estoy trabajando en un proyecto de desarrollo, estoy en la empresa muy grande, para una empresa de Buenos Aires, y nosotros ahí tenemos el tema del dólar como una alerta, porque es un proyecto a 2 años, y bueno, el tema es que nosotros acá en Argentina tenemos que dolarizar, estamos dolarizados, pero le tenemos miedo al dólar, esa es la realidad. No puedo cobrarles en dólares a ellos porque me pegan una patada y llaman a otro proveedor, porque nadie se quiere endeudar en dólar, pero sí tengo que tener una variable de ajuste porque no sé qué va a pasar dentro de 3 meses o un año. Entonces no le puedo seguir cobrando lo que acordamos ahora, porque es un software, un proyecto grande que lo van a ir pagando todos los meses con un abono. Ahora, tengo que de alguna forma cubrirme al momento de vender. En el momento que yo vendí ese software, hicimos una propuesta técnica y una propuesta económica, ¿no? Entonces, es importante quedar cubierto. Después existen otras variables externas como las reglamentaciones. ¿Qué pasa si cambia una reglamentación? Como por ejemplo el cepo, o como por ejemplo las importaciones. Bueno, mira, a partir de ahora se prohíben las importaciones. ¿Qué pasó? No estoy diciendo cosas que son raras, no, son cosas que pasaron. ¿O qué pasa si hay una huelga general o como pasó, que el año pasado para esta época estábamos en cuarentena total y las empresas dejaron de recaudar y uno tenía que seguir desarrollando software? Entonces, a ver cómo hacemos, cómo arreglamos. Entonces, esas son variables externas que nosotros necesitamos analizarlas y necesitamos tenerlas en cuenta. Otra variable externa puede ser variables sociales. Supongamos que queremos hacer una aplicación para... voy a tocar un tema delicado, pero sin ninguna tendencia, que es el tema del aborto. Voy a tocar un tema delicado, pero por favor que nadie piense que estoy de un lado o del otro. Porque respeto la decisión de cada uno. Supongamos que nos contrata para hacer una aplicación para que se coloque en las clínicas para hacer abortos espontáneos o gestionar la situación del aborto. Supongamos eso. Bueno, entonces cuando entras a una clínica tenés una pantalla touch donde te autogestionas ahí y te gestionas un turno para abortar, ahora que está aprobada la ley. Bueno, eso tiene... O sea, técnicamente nosotros ya estamos pensando cada uno de ustedes en la cabeza cómo lo haría y lo tenemos totalmente resuelto, ¿no? No sería un problema lo técnico. Ahora, el tema es, ¿qué pasa si yo me meto en ese proyecto, lo vendo a una clínica y en el momento que se está por implementar hay una cuestión social y la iglesia dice, no, estamos en contra de esto, o el gobierno, o alguien, o los mismos médicos dicen, no, nosotros no estamos de acuerdo? Entonces ahí el software no lo podemos implementar. Pero resulta ser que nosotros le vendimos un software para que empiece a funcionar y nos van a pagar cuando esté funcionando. Entonces, esas son variables que tenemos que tener en cuenta
al momento de preparar el software, al momento de cotizarlo y de presupuestarlo, y de cobrarlo, porque obviamente que no lo vamos a cobrar todo al final, pero tenemos que pensar cómo lo vamos a cobrar al software. Entonces, para eso es necesario siempre en cualquier proyecto hacer un análisis de riesgos. Ahora vamos a ver qué es un análisis de riesgos. O más adelante vamos a ver. Tenemos que hacer un plan de contingencia y es importante que ustedes, como futuros directores de un proyecto de software, tengan y conozcan herramientas y tengan habilidades gerenciales para poder planificar y ejecutarlo de forma profesional a un software, ¿eh? Los informáticos, antes los informáticos no participábamos de las mesas de decisiones, ¿eh? Ahora los informáticos cada vez más estamos participando en la mesa de decisiones. Un poco yo cuando trabajaba en la lotería y ahora también trabajo como asesor en una empresa acá en Mar del Plata, yo le decía, mirá, las decisiones grandes me tienen que participar, porque ustedes deciden un cambio en un proceso que implica tecnología y eso tiene un costo de tiempo, un costo de personas y de recursos o una inversión. Entonces ustedes no pueden planificar una decisión sin la parte informática o la logística informática, porque nosotros necesitamos poner nuestros tiempos. Bueno, como las empresas se están informatizando cada vez más, y eso ayudó, eso fue una ventaja de la pandemia, porque nos ayudó a nosotros, es por eso que hoy los informáticos tenemos pleno empleo. Eso estuvo bueno porque estamos participando de las mesas de decisiones, las mesas gerenciales, ¿eh? Bueno, como les decía, para dirigir un proyecto de software es necesario que ustedes trabajen estas habilidades de planificación, de liderazgo. Maiwa decía que el proyecto es un conjunto de actividades que tienen que estar planificadas, que tienen que estar ejecutadas y obviamente supervisadas. Eso es muy importante la supervisión en un proyecto de software para que se pueda alcanzar un objetivo con recursos finitos, porque obviamente acá el problema es esta última palabra, finitos. Si los recursos fueran infinitos, nosotros podríamos gestionar cualquier proyecto, pero tenemos que pensar que los recursos siempre son finitos. Y dentro de los recursos finitos, ¿cuál es el recurso finito más importante que tenemos? Que tiene un proyecto. ¿El tiempo puede ser? Sí, perfecto. El recurso más importante es el tiempo. Algunos piensan que es la plata, pero en realidad no es la plata, porque vos la plata la podés generar. Vos podés generar más dinero. Trabajás más y obtenés más, o pedís inversión, o pedís préstamo y lo tapás. Ahora, el tema es que lo que no podés generar es tiempo. Entonces, cuando nosotros estamos en un proyecto de software, bueno, fíjense lo que pasó ahora en el barco que tapó el canal de allá del norte de Europa. El barco ese, el problema no era la plata, porque si hacía falta llevar 10 grúas o 500 grúas o 500 barcos para sacarlo, iban a estar a disposición. El problema era el tiempo, porque eso complicó la logística, que hubo casi 800 barcos varados que no entregaron su mercadería en tiempo y forma y que eso afectó toda la logística del norte de Europa. Entonces el problema ahí fue el tiempo, a ver cuándo lo sacamos lo antes posible, no importa lo que cueste. Bueno, en un proyecto pasa lo mismo. Si nosotros no tenemos etapas de control intermedias, lo que va a afectar eso va a ser el tiempo. Al final, o sea, todas esas demoras se van a concatenar al final de la entrega del proyecto. No es un problema de plata, porque si vemos que estamos atrasados, podemos pagar a más personas para que resuelvan eso o pagar horas extras para que lo resuelvan. Entonces el objetivo siempre va a estar marcado por el tiempo. Siempre tenemos que pensar que un proyecto tiene que tener un principio y un final definido. Eso es fundamental. Me ha pasado de trabajar en dirigir algunas tesis de estudiantes en donde les cuesta mucho definir, bueno, en realidad a todos nos cuesta definir, yo siempre pregunto, bueno, ¿cuándo lo vas a tener listo? Y no saben, cuesta un montón. O en algunas prácticas profesionales también cuesta un montón definir cuándo lo voy a entregar. Y
eso generalmente pasa, y nos volvemos un poquito para atrás, es nosotros tenemos que agarrar el proyecto, dividirlo en tareas, y a cada tarea es mucho más fácil estimarle el tiempo. Entonces la sumatoria de esas tareas, algunas pueden ser lineales o pueden ser secuenciales o paralelas, bueno, pero en función de toda esa ecuación nosotros podemos definir una fecha de entrega. Siempre cuando calculamos una fecha de entrega, también tenemos que calcular los imponderables. Che, ¿qué pasa si el cliente no me entrega esto? ¿Y qué pasa si no me paga? ¿Y qué pasa si se me enferma un empleado de COVID y lo pierdo 15 días? ¿Y qué pasa si, bueno, esos imponderables, obviamente no vamos a poner todos los imponderables porque si no la fecha de entrega va a ser dentro de 5 años, pero tenemos que considerar algunos imponderables y ver qué probabilidad tiene cada uno de ocurrencia para presentar una fecha de entrega. Si somos 10 en un equipo de trabajo y hoy estamos en esta situación en la puerta de una segunda ola y vemos que nuestros empleados no se nos contagiaron y tenemos que pensar que 3 se nos pueden contagiar. Y si compartimos espacio físico se nos pueden contagiar más. Entonces eso es una variable muy importante a tener en cuenta. Ajenjo dice que un proyecto es un conjunto de actividades planificadas, ejecutadas y supervisadas, lo mismo que el autor anterior, con recursos finitos, igual que el autor anterior, y que tiene como objetivo crear un producto o un servicio único. Fíjense que la definición casi no cambia, acá lo que sí aparece la palabra producto y servicio, y les quiero preguntar, ¿ustedes cómo consideran que es un desarrollo de software? ¿Lo consideran como un producto o lo consideran como un servicio? Hoy en día está un poquitito más tirando a servicio porque uno cuando entrega el software tiene que mantenerlo y supervisar y actualizar esas cosas. Que capaz antes era un poquitito más producto, tipo, te lo vendo y chao, y ahora es como, bueno, te vendo servicio y me pongo a tu disposición para actualizarlo y mantenerlo. Bien, bien. Sí, coincido totalmente. Antes era un producto, te lo entregaba, te cobraba, te daba la mano, chao, nos vemos. Y después, si había que hacer alguna modificación, era otro producto. O sea, pensemos que una modificación de software es otro proyecto, ¿eh? Y es un proyecto que tiene inicio y tiene fin y que tiene que ser evaluado. Y obviamente tiene un costo y tiene honorarios. Eso es lo lindo. Y hoy, como dice Nahuel, está más orientado a lo que es servicio. En la empresa mía, lo que hacemos, no vendemos producto. Eso es, generalmente cuando me siento a hablar con algún CEO o algún empresario, les aclaro eso. Nosotros tenemos dos premisas. No tenemos software enlatado, o sea, hacemos desarrollo a medida. Y otra premisa es no vendemos productos, sino que vendemos un servicio. Entonces, te desarrollamos el software y te damos un soporte permanente. Generalmente, esto no se lo digo, generalmente de por vida. Esto no se lo digo porque si no se mueren, no les gusta tener que pagar toda la vida. Pero es la realidad. La realidad entre nosotros es que el software permanentemente va a necesitar eh, mantenimiento. Y no me refiero a que funcione mal, me refiero a que el software tiene que adaptarse al mundo. En realidad el software tiene que adaptarse a las necesidades organizacionales. Las necesidades organizacionales están cambiando permanentemente porque la organización tiene, hay un autor, Carlos Clery, que dice que las organizaciones tienen vida, porque las organizaciones, y pongamos entre paréntesis empresas, las empresas nacen y mueren y en el medio se desarrollan, evolucionan, tienen otras empresas, cambian permanentemente, el medio cambia, el contexto político, el contexto social permanentemente está cambiando. Generalmente decimos que las empresas nacen y mueren, algunas empresas no se han muerto, como por ejemplo Toledo, Habana, Coca-Cola, y posiblemente no se mueran nunca, pero esas empresas que se están adaptando al medio permanentemente tienen software y el software se tiene que adaptar también juntamente con la empresa. Y eso está bueno porque ahí atrás del software hay profesionales informáticos que están trabajando y que estamos ganando dinero. Así que eso ténganlo en cuenta,
que la idea un poco del enlatado, yo creo que ya existen enlatados y existen enlatados muy buenos, pero es muy difícil hacer un enlatado. En realidad yo creo que no existe el enlatado porque un mismo software, vos se lo instalás a un cliente y ese mismo software se lo instalás a otro cliente, pero va a cambiar porque esas dos empresas que trabajan de lo mismo, que compran y venden lo mismo, trabajan de distintas formas porque tienen distinta vida y distinto contexto. Entonces el enlatado siempre tiene que estar un poco customizado para cada uno de los clientes. Entonces es difícil crear un enlatado, pero bueno, los hay. A ver. Bueno. Otra definición de Ajenjo dice que un proyecto es una actividad que implica una inversión, y acá tenemos que tener en cuenta que en todos los proyectos hay una inversión. Generalmente cuando hablamos de la palabra inversión la asociamos a plata y no necesariamente es lo único. Se puede invertir plata, recursos y tiempo o recursos humanos, como lo quieran llamar. Entonces tenemos que pensar en eso. Que se lleva a cabo para satisfacer una necesidad, que puede ser la necesidad de un cliente, aprovechar una oportunidad, puede ser la oportunidad del cliente o una oportunidad nuestra. Queremos hacer una aplicación para detectar en la calle las personas que tienen fiebre y posibles COVID. Bueno, eso es una oportunidad. Resolver un problema en el futuro, bueno, hoy puede ser cualquier software, y que implica transformar la realidad, integrar objetivos, recursos, información, conocimientos, bla, bla, bla. Eso es un proyecto. Una premisa importante que tenemos que tener en cuenta en el proyecto es que el final se alcanza cuando se logran los objetivos y no cuando se termina el proyecto. Son dos cosas distintas. Lograr el objetivo es una cosa, terminar el proyecto es otra. Nosotros podemos tener un software en donde terminamos el software, pero eso no es cumplir el objetivo. Cumplir el objetivo es cuando satisfacemos las necesidades del cliente. Más adelante, en otra clase, vamos a hablar de calidad de software y vamos a ver qué es la calidad y qué es la calidad esperada por el cliente. Es una clase fundamental para que podamos nosotros, porque nuestro objetivo es quedar bien con el cliente y mantener una relación laboral. El cliente puede ser, para los que trabajan en una empresa, puede ser nuestro jefe, o puede ser el cliente para la cuenta que estamos trabajando, o las dos cosas. Entonces, el objetivo no se alcanza cuando terminamos de codificar o terminamos el proyecto, sino cuando dejamos satisfecho a nuestro cliente. En un caso, nos pasó acá en una empresa que ya tenían un software y querían hacer un update para, no me acuerdo bien qué era, pero tenían que adjuntar información, varias información de los legajos personales de recursos humanos, la querían adjuntar, la querían digitalizar, algo así era. Y entonces, bueno, la persona que pedía ese requerimiento se llama Miguel, y Miguel nos decía, bueno, mira, yo lo que necesito es adjuntar la documentación. Bueno, entonces uno de los chicos que trabaja conmigo en la empresa le preparó un adjuntar como si fuera cuando adjuntás archivos en un mail, y se lo presentó. Técnicamente funcionaba bien, no había fallas, ya había sido testeado, se lo implementó, y cuando Miguel lo vio dijo, no, pero esto no es lo que necesito yo quiero, acá tengo que hacer de a uno, yo necesito poner varios archivos en una sola acción. Bueno, listo, se tomó el requerimiento, se analizó, se programó, se probó, se implementó. Se lo muestran a Miguel, Miguel dice, no, pero esto no es lo que quiero yo lo que quiero es como Facebook, que agarrás los archivos desde el navegador y los arrastrás todos juntos. Bueno, era otro requerimiento. Bueno, se analizó, se programó, se testeó, se implementó y quedó conforme. Bueno, fíjense que en realidad, obviamente que ahí yo hablé con la persona, primer problema, hablé con la persona que tomaba el requerimiento, porque le digo, che, mirá, hicimos un laburo 3 veces y recién la tercera el cliente quedó conforme. Acá hay un problema de análisis, o sea, acá se relevó mal y se analizó mal. Está bien, puede pasar una vez, pero que te pase 3 veces con la misma persona y con el mismo proyecto no está bien, algo está flojo ahí. Bueno, esa es primer alerta. Segunda alerta,
el proyecto, si se ponen a pensar, lo terminamos 3 veces, o el mini proyecto, 3 veces. Pero el objetivo lo cumplimos en la tercera recién. Entonces, por eso hay que diferenciar el objetivo del proyecto. Y acá, lo que les decía recién, hay que discernir claramente cuál es el objetivo que necesitamos cumplir. Claramente, en esto que yo les explicaba, en este ejemplo, no se estaba relevando bien y no se estaba analizando bien o no se estaban comunicando bien la necesidad que tenía el cliente. Conjunto de condiciones que necesitamos para analizar, cuando hablamos de entorno del proyecto, es lo que está fuera del proyecto, y condiciones sociales. Condiciones sociales, hoy tenemos la gran condición social que es el COVID, la resistencia a COVID, la adherencia a COVID. Fíjense que hay una grieta, ahora hay una grieta desde el comportamiento social, porque hay gente que dice no se cuida, y hay gente que se cuida extremadamente, y hay algunos que están ahí en el medio. Pero fíjense que ahora hay una nueva disposición en la provincia de Buenos Aires para algunos municipios que de 2 a 6 de la mañana no se puede circular por actividades ociosas. O sea, sí podés ir a trabajar, pero no podés, por ejemplo, ir a Baum a tomar una cerveza hasta las 2 de la mañana. Ahora, el grupo de gastronomía de acá de Mar del Plata dijo que no iba a acatar esa medida y que iba a abrir igual. Entonces, fíjense que ahí tenemos condiciones sociales complicadas que pueden afectar nuestro proyecto. Particularmente, tenemos un producto que se comercializa en los casinos y que es para las mesas de póker, que es una mezcla son unos dispositivos de hardware asociados a un software con un pozo progresivo, qué sé yo, y de ahí nosotros le cobramos al cliente con un canon, o sea, un porcentaje de la ganancia queda para nosotros que somos proveedores de software. Ahora, fíjate que esta condición social a mí me está afectando, porque si el casino generalmente está abierto a la noche, y si a la noche de 2 a 6 de la mañana va a estar cerrado, me voy a ver afectado por eso. Entonces, fíjense, son variables externas o del entorno del proyecto que afectan tanto al cliente como en este caso a la empresa que provee software. Condiciones económicas, bueno, acá podemos hablar de un montón de cosas. Podemos hablar de dólar futuro, importaciones, LELIC, etcétera, bonos, etcétera, que siempre están afectando el comportamiento o el proyecto. Son variables del entorno que afectan nuestro proyecto. Ahora estamos con un proyecto que es una empresa de producción que casi toda su materia prima está dolarizada y ellos venden en el mercado local y también venden en Europa. O sea que nosotros tenemos que trabajar con trimoneda y manejamos el peso local para las ventas de acá, manejamos el euro para las ventas de exportación y manejamos el dólar para las compras de materia prima. Imagínense que eso está totalmente sufriendo modificaciones que son modificaciones nuestras y modificaciones de las otras monedas o de las condiciones de otros países, porque hay condiciones de importación que tienen que ser cargadas en el sistema de la Comunidad Europea. Entonces, esas condiciones sociales o macroeconómicas también nos impactan a nosotros. Entonces, pensamos que si estamos trabajando en un software de esta magnitud que maneja importaciones, ya estas variables se multiplican a los países con los cuales estés interactuando con el software. Condiciones culturales también, condiciones de macroeconomía, bueno, lo que hablábamos recién, tendencias o modas son variables importantes. Existen tendencias tecnológicas que pueden afectar nuestro software o modas. Gremios, eso es fundamental. En muchas oportunidades nos ha pasado de implementar software y que no podamos implementarlo por cuestiones gremiales, aunque les parezca mentira. Les voy a contar 2 ejemplos. Uno es en la Universidad Nacional de Mar del Plata. Con Carlos Rico teníamos preparado lo que era el expediente con firma digital o el expediente electrónico. Eso era algo espectacular, porque imagínense que todos los expedientes por cuestiones administrativas que hay en toda la universidad y en todas las facultades
siempre es una carpeta con un montón de papeles. La idea era digitalizar todo eso con un sistema que proveía el Ministerio de Industria y Desarrollo de la Nación, y ya estaba todo listo para implementarlo, pero se metieron los muchachos del gremio, no quisieron, hicieron un paro, etcétera, etcétera, y no se pudo implementar eso, ¿eh? Y eso ya pasaron, bueno, después se implementó, pero pasaron como 2 años que estaba técnicamente todo solucionado para implementar, pero políticamente o gremialmente no. En otra oportunidad nos pasó que en una empresa que es cliente nuestro, los empleados estaban en producción, trabajan 9 horas, pero pueden ir al baño, pueden ir a un descanso. Entonces, para ir al baño tienen que pasar por un molinete, que es la zona no laborable, donde tienen el baño, la cocina, etcétera, etcétera. Estamos hablando de una empresa que tiene 150 empleados. Les digo eso para que tomen magnitud de cómo es la empresa de grande. Bueno, el tema es que los supervisores les parecía que pasaban, que los empleados se iban mucho o se iban muchas veces. Entonces lo que hicimos fue sencillamente conectar un sensor en el molinete que tomaba la hora en que salían y la hora en que regresaban. Y ahí pudimos detectar que había empleados que se iban en toda la jornada laboral, se iban 14 veces al baño, o que había empleados que se iban al baño 1 hora y cuarto, y resulta ser que después te enterabas por ahí de que se iban a mirar un capítulo de una serie, tirados, sentados en inodoro con la puerta cerrada y no estaban laburando. Bueno, en función de eso, de las 9 horas que ellos tenían de la jornada laboral, 8 era 1 hora de descanso legítimo, 8 tenían que trabajar, y el promedio daba que se trabajaba 5 horas 57 minutos. O sea, supongamos 6, quiere decir que había 2 horas que no la estaban trabajando en promedio. Cuando el dueño vio eso, le agarró prácticamente un ataque de furia, de enojo, paro cardíaco, de todo, y empezó ¿cómo se dice? A controlar esa situación. Obviamente vino el gremio y dijo que los estaban persiguiendo, que eso no era legítimo, y hubo que desconectar el sensor y desarticular esa función que daba el sistema de análisis de datos, determinación de patrones, etcétera, etcétera. Y hoy los controlan, pero sin el software. Entonces fíjense que cuando hablamos de una implementación, ahí hubo una inversión de tiempo, de desarrollo, obviamente que a la empresa le salió esa actualización, le costó un precio, tuvo muy buena información, pero no pudieron darle continuidad porque el gremio es muy fuerte, el gremio metalúrgico es muy pesado y no pudieron seguir. Otras variables que influyen en el entorno, acá tenemos que pensar, como está bueno este ejemplo, la influencia puede ser, por ejemplo, los teléfonos móviles fueron insertados en el entorno produciendo una gran influencia en el mismo, ¿no? Eso, bueno, ustedes ya son más pibes y ya nacieron con un celular abajo del brazo casi, pero la pregunta es, con un teléfono móvil nosotros podemos hacer un montón de cosas, podemos realizar transferencias bancarias desde una app, podemos gestionar una partida de nacimiento web, y acá estamos hablando de gobierno electrónico. Fíjese que el entorno también, porque decimos que el entorno influye en el medio, o el medio influye en el entorno, ahora vamos a charlarlo eso. Hay autos sin conductor, drone delivery. Cuando yo estuve, a mí me gustó probar esto porque el drone delivery, bueno, acá hubo un proyecto que se implementó en Capital. Drone delivery es un drone que en los edificios te trae una pizza y te la deja en las manos. A mí me pasó cuando estuve en Nueva York, me pedí una pizza porque no era por la pizza, pero quería ver cómo era eso. Era un super drone, no era grande de tamaño, pero no conozco mucho, pero tenía muchas hélices como para darle mucha maniobrabilidad. Y el tipo vino, se posicionó a la altura del balcón donde estaba yo, hizo para adelante, se quedó ahí, parecía que estaba como detectando algo, se puso casi en la baranda y le agarré la pizza y se fue. Es espectacular. Ahora, en Capital, les decía, hicieron esa experiencia, una empresa también de Estados Unidos, ¿y qué pasó? Se robaron el dron, lo abrazaron con una frazada al dron, después miren las noticias, obviamente que un dron de eso sale entre 8.000 y 10.000 dólares, obviamente que la empresa esa hizo una prueba y se fue.
Pero bueno, fíjense que también en ese análisis de proyecto, nosotros hasta eso tendríamos que ver, che, Drone Delivery, bueno, a ver, viene una franquicia de Estados Unidos y te contrata a vos para que dirijas ese proyecto. Y bueno, tenemos que analizar las variables distintas, entre paréntesis, choros, que tenemos acá en Argentina, o la sociedad como es distinta con respecto a otros países, aunque nos cueste reconocerlo. Sistema de pedidos en línea, pago de jubilaciones por cajero automático. Bueno, estas son situaciones que existen y que influyen en el entorno. Ahora, la pregunta es, ¿el proyecto influye en el entorno o el entorno influye en el proyecto? Acá los dejo para que a ver qué pensamientos tienen. Y para mí las dos, porque el proyecto tiene que ser acorde al entorno, pero a su vez también lo tiene que afectar cuando cumple su función, ¿no? Bien, ¿alguna otra idea? Por los ejemplos que había sido mencionando, se cumplían los dos casos, como lo de los gremios, o bueno, o lo que decías al principio, después de que cuando el proyecto se implementa, hay resistencia de la gente y eso, porque justamente modifica su forma de trabajo y eso. Bien, yo lo que pensaba con respecto a esto, que es una pregunta filosófica que me hice mucho tiempo y leyendo algunos autores, yo creo que está relacionado con la innovación. Si nosotros tenemos un proyecto innovador de algo que no existe, y acá sí estoy hablando de proyecto de software. Si nosotros tenemos un proyecto de software innovador, ese proyecto va a influir en el entorno. Por ejemplo, Uber. Uber, pensemos que en un momento Uber no existía. Entonces, cuando se creó Uber, influyó en el entorno, porque ahora todos, bueno, acá en Argentina no, otra vez lo mismo, pero cuando vamos a algún lugar afuera, usamos Uber y es genial. Entonces, ese proyecto, como en su momento fue innovador, influyó en el entorno. Y ahora la otra parte, ¿el entorno influye en el proyecto? Sí, porque si yo quiero hacer una aplicación para traslado de personas, entre paréntesis Uber, quiero hacer un Uber, obviamente que el entorno, porque Uber ya existe, va a influir en el proyecto. Yo no puedo crear un Uber que no me geolocalice. ¿Por qué? Porque ya existe un Uber que geolocaliza y ese entorno va a influir en mi proyecto. Lo mismo pasa con Netflix. En un momento no había Netflix y Netflix influyó en el entorno y lo alteró. Ahora, fíjense que las nuevas aplicaciones como están saliendo, como Disney+, Amazon Prime, HBO, están afectadas por el primer proyecto que influyó en el entorno y están afectadas por el entorno. Es decir, bueno, cuando entras, tenés que tener una pizarra con las más vistas, tenés que tener por categoría, tenés que tener hay unas directrices que ya las definió en su momento Netflix, que fue el pionero y el que influyó en el entorno. Entonces, yo creo que acá hay que analizarlo en función de la innovación. Y por eso, si ustedes y acá me estoy adelantando un poco a lo que es la unidad de calidad, pero tenemos que pensar que la calidad de un software está globalizada. Nosotros, si hacemos una tienda virtual, tenemos que pensar que tenemos que parecernos mucho a Mercado Libre, porque ellos son pioneros en eso y porque la calidad de nuestra aplicación se va a medir en comparación de Mercado Libre. Ah, no, pero yo en Mercado Libre puedo hacer esto. Ah, no, pero yo en Mercado Libre tengo billetera de pago y acá no tengo. Pero en Mercado Libre te puedo elegir el domicilio de entrega y me dice cuándo está llegando, acá no. Entonces fíjense que siempre me van a estar comparando y la ventaja o desventaja, según como lo quieran analizar, nos van a comparar con el mejor. Bueno, seguimos. Dirección de proyectos. Básicamente, como les decía, el proyecto se divide en fases y tiene que tener definido un principio y un final. Las fases de un proyecto son, esto es genérico, ¿no? Porque puede cambiar por algún proyecto en particular o puede
cambiar en función de algún autor en particular que pueden definir otras directrices. Pero las fases son la iniciación, la planificación, la ejecución, el seguimiento y control y el cierre del proyecto. Según Maigua, el proyecto dice que un proyecto de sistemas es un curso de acciones simultáneas o secuenciales que incluye personas, hard, soft, comunicaciones, etcétera, etcétera, que son para alcanzar un resultado deseable. Entonces, ¿qué tipos de proyectos existen? Existen proyectos de software dentro de nuestra carrera, ¿no? Proyectos de software que está basado o que pueden ser de metodología, de ingeniería de software, pueden ser enlatados, desarrollo de software, puede ser servicio de software, relacionado con hard, con respecto a servidores, velocidad, optimización de servidores, sistema operativo, servicios dentro de un hard. Puede ser de comunicaciones y redes, entre paréntesis Felipe, protocolo, cableado, instalación, configuración, conectividad, etcétera, etcétera. Yo digo Felipe porque para mí es el que más sabe de esto. Sistemas de medición crítica pueden ser sistemas industriales, médicos, nucleares, militares, aeronáutica, tiempo real, etcétera, etcétera. En algún momento me tocó tener un paso, una experiencia en un proyecto en un hospital, y realmente, en dos hospitales, trabajé en dos hospitales. El año pasado, en el anteaño pasado, estuvimos haciendo una auditoría. Bueno, ese es el próximo tema. Yo me especializo en auditoría de sistemas y estuvimos haciendo una auditoría en el Hospital Materno Infantil. Y la verdad que tiene una complejidad muy distinta a lo que nosotros estábamos acostumbrados, y justamente por estos sistemas de medición crítica, un electrocardiograma que está conectado a una compu y un sistema que tiene que leer cada una de los reportes que da, o a un tomógrafo computado. Entonces, pensemos que eso también es software. Otro tipo de proyecto es auditoría, que está relacionada con la calidad, relacionada con la seguridad y los sistemas. Me ha tocado hacer también auditorías en el hospital, sí, en un gremio, en el gremio de peajes, que es del amigo Moyano, y relacionado con la hotelería. Y bueno, ahí hemos encontrado un montón de cosas raras que después una auditoría consiste en, obviamente, armar un proyecto con inicio y con fin, definir las etapas, hacer la auditoría y al finalizar, el producto entregable es un informe que explica cómo se hizo la auditoría, qué acciones se tocaron, qué tipo de auditoría se hizo, si fue una auditoría. Existen distintos tipos. La auditoría correctiva, que es cuando uno va a buscar algo que ya pasó, o una auditoría preventiva o predictiva, que es antes de que sucedan las cosas, tratar de detectarlas. Bueno, en esta situación hicimos una correctiva y tuvimos que hacer un informe con todas las inconsistencias, por llamarlo de esa forma, que detectamos, y que esas inconsistencias, cuáles eran las consecuencias de cada inconsistencia y la gravedad de cada inconsistencia. En un momento me tocó hacer una auditoría también en un hotel, en donde vos en un hotel tenés las habitaciones, las reservas de las habitaciones, y cuando una persona está en una habitación puede hacer consumos. Que eso, cuando se retira, primero se cobra, al inicio se cobra la habitación, toda la estadía, y cuando se retira se cobran los consumos. Lo que hacía esta gente en el sistema informático era, cuando se retiraba le cobraban los consumos, supongamos 5.000 pesos porque consumió un almuerzo, una bebida, un whisky, y cuando se iba la persona, anulaban la factura y anulaban los consumos en el software. Entonces fíjese que ahí tenía el software, que tenía mucha flexibilidad, pero demasiada, porque no tenía puntos de control. Entonces en el software no quedaban los registros de los consumos, en el software no quedaban las facturas, pero la plata quedaba en algún bolsillo que no era del dueño, era en algún bolsillo ajeno. Bueno, esto que es tan sencillo que les estoy contando yo, obviamente estaba muy bien armado, y hasta que se detectó, nosotros hicimos una auditoría que nos llevó mucho tiempo y pudimos detectar esas situaciones, analizando los logs, etcétera, etcétera, y hacer simulaciones para estar seguros que eso se podía hacer. Peritajes, bueno, yo soy perito informático acá en la provincia de Buenos Aires,
como ya sabrán, bueno, ahora pueden ver en las noticias el caso de Diego Armando Maradona, todos los peritajes informáticos que se están haciendo. Esto, si a alguien le interesa, es un área de trabajo muy interesante y que se gana bastante bien, y que cada vez está creciendo más, porque pensemos que cualquier pleito judicial, siempre hay rastros digitales, ya sea en una computadora, en un servidor, en un sistema o en los celulares. Hoy hasta el otro día me llamó una abogada que se ve que se divorció con el esposo, no sé, y se ve que tuvieron una conversación media picante por WhatsApp, de amenazas y todo eso, y me pidió a ver si le podía hacer un peritaje al celular de la conversación de WhatsApp para presentarlo con un escribano público en el juzgado. Sí, le digo, no hay problema, bueno, estamos viendo a ver cuándo lo hacemos, pero fíjese que para nosotros es algo muy sencillo hacer una pericia informática en una conversación de WhatsApp. Si bien hay que tomar muchos recaudos porque WhatsApp trabaja con base de datos locales y base de datos que están centralizadas, entonces cuando haces la pericia tenés que verificar tres cosas: la originalidad de los mensajes de entrada y salida, que los mensajes no hayan sido insertados en forma externa a WhatsApp en la base de datos, y que los mensajes no hayan sido, y analizar los mensajes eliminados, porque puede ser, yo te puedo escribir algo a vos, vos eliminas eso y después decís que... Entonces hay que analizar todas esas situaciones. ¿Me dan un toque que me están golpeando la puerta? Ya vengo. Dale. Bueno, y después otro tema, ¿me escuchan ahí? Sí. Sí, se escucha. Gracias, gracias. Bueno, y otro tema es la consultoría y asesoramiento, que eso está piola también, porque a ustedes los pueden contratar para que sean consultores de una empresa o asesores, ¿eh? Yo ahora estoy trabajando como asesor en el gobierno de la provincia de Buenos Aires porque se está por implementar el juego online, ¿eh? El juego online, me refiero al juego de azar online acá en la provincia, ya hace como 2 años y algo que salieron los pliegos de licitación y ahora está ya aprobado por la legislatura y se está por implementar. Ya se presentaron 7 empresas internacionales: PokerStar, 777, Bet365, etcétera, etcétera, y hay que ver cómo se articula todo eso y se implementa acá en la provincia. Así que laburar de asesor está bueno porque uno dice lo que hay que hacer pero no lo hace, así que está piola. Bueno, después tenemos seguridad informática, o seguridad de información, otro tipo de proyecto, que bueno, ustedes creo que tienen una materia, o ya la tuvieron con Carlos, sobre ese tema. Hoy las empresas están contratando mucho lo que es servicios externos para verificar y controlar cómo se encuentran en seguridad, en materia de seguridad informática. Y después también otro tipo de proyecto es lo que es la reingeniería de proyectos y o procesos, que en eso nosotros trabajamos, pero no hay mucho trabajo porque generalmente los contratan o los prefieren a los ingenieros industriales. Bueno, dentro de los proyectos informáticos, nosotros tenemos que, bueno, esta definición dice que es la aplicación del enfoque de sistemas para la administración de tareas tecnológicas, ¿eh? Para eso tenemos que utilizar herramientas para gestionar el desarrollo de software. Básicamente lo que es un sistema de planificación que nos permita, bueno, ahora hay un montón de software, incluso colaborativos, etcétera, etcétera, para planificar el proyecto, con asignación de personal, división de tareas, subtareas, recursos humanos, recursos técnicos, etcétera, etcétera. ¿Para qué? Para hacer seguimiento, para reajustar la planificación y obviamente para que las personas reporten en tiempo, lo ideal sería en tiempo real, real time, las tareas que están ejecutando. Después tenemos el sistema de gestión de documentación para almacenar y mantener los documentos obtenidos. Esto es importante sobre todo cuando nosotros trabajamos con un cliente, donde nos juntamos, tenemos reuniones semanales o reuniones periódicas con un cliente y el cliente hace requerimientos. Lo ideal siempre es documentarlos a esos requerimientos
y darle vista al cliente para que el cliente esté conforme con lo que uno documentó. Porque después pasa que si no nos ponemos a programar y entregamos la solución y el cliente dice, no, pero yo lo pedí de esta forma, y vos le decís, no, no lo pediste, y ahí están dando vuelta, y se genera una tensión, una situación áspera ahí que hay que tratar de evitarla con el cliente, porque tenemos que pensar que el cliente en algún momento nos va a pagar o le vamos a cobrar, y lo ideal es llegar en buenos términos a ese momento. Entonces, tratar de no desgastar la situación por el yo te dije, vos me dijiste, yo te pedí. Entonces, la forma para eso es tener un documento, que el documento puede ser un mail, ¿no? Generalmente, nosotros en la empresa nos manejamos por mail. Mirá, en la reunión de hoy vimos todos estos temas, vos propusiste esto, nosotros te ofrecimos esta solución, se lo mandás por mail y ahí quedó y todos informados. Esto es lo que yo le llamo acá lo que son actas de reuniones. Igual que las implementaciones es, se capacita el personal y se firma un documento de que se capacitó. En algún momento nos pasó de que, no, pero no saben usar el sistema, pero ¿cómo no saben usar el sistema? Me decía el gerente de una empresa, ¿cómo que no saben usar el sistema? Le digo, no, me dicen que no es claro, pero si los capacitamos. Hicimos una jornada de capacitación, hicimos pruebas y después ellos usaban el sistema y nosotros los acompañamos. Bueno, pero me dice que no entendieron porque se fueron de vacaciones. Bueno, ahí un problema nuestro es que no hicimos un documento de capacitación. Mirá, o un acta de capacitación. En el día de la fecha se capacitó a todas estas personas, se hizo esto, se hizo esto, se hizo esto, se hizo esto, se simuló esto, se probó esto, lo firman ellos, lo firma uno y después cuando cuando el gerente te siente y te dice, no están capacitados, capacitarlos de vuelta, decís, mirá, flaco, acá tenés, mirá, nosotros hicimos esta capacitación, ustedes estaban de acuerdo, estuvieron todas estas personas, no hay problema, pero te la cobro, yo te capacito de vuelta, pero te lo cobro aparte, porque ahí está el tema, ¿no? El tema es que ahí está el tema, me refiero a que ellos no quieren pagar y uno quiere cobrar. Entonces ahí hay que ponerse de acuerdo. Sistema de control de versiones, bueno, tenemos que pensar que va a haber desarrollo concurrente, que tenemos que mantener un histórico de código fuente y de base de datos. Bueno, a los que decían hoy que trabajaban, ¿ustedes trabajan así con histórico de conversionamiento? Bien. Sí, Git. Ya, con Git. Bueno, sí, hoy es lo que más se está utilizando. Y también algunos proyectos TFS. TFS, está bien, sí, también se usa. Bueno, documentación producida en el proyecto es importante. Después tenemos que ver el registro de incidencias, cómo se hace el seguimiento de los errores que se van detectando, cómo se corrigen, quiénes son los responsables. Tendría que haber un responsable, obviamente los responsables de corregir cada error, pero también estaría bueno, si el proyecto es grande, que haya un responsable de gestión de errores. Es una persona que está al tanto y conoce todos los errores y todos los módulos del sistema para poder, porque en esa cabeza nosotros tenemos que tratar de centralizar a ver si hay alguna correlación entre un error en ventas con un error en compras, por decirlo de una forma. Responsable de las pruebas, desarrolladores, usuarios, y obviamente tiene que haber un director técnico de todo esto, si hablamos de fútbol, que es el que se encarga de gestionar a todos los recursos, ya sean humanos y no humanos. Y esto es muy importante. El director tendría que ser la persona que, puede ser él o puede ser otra persona, que defina los interlocutores válidos de cada una de las partes. ¿Sí? Ahora nosotros estamos trabajando con esta empresa que les decía de Buenos Aires, y es una empresa bastante particular, porque si bien hay muchos ingenieros, son ingenieros mecánicos, ingenieros industriales, pero la empresa no está informatizada. Entonces, tiene esas dos características. Por un lado, no hay nada de informatizado y por otro lado, son todos profesionales. Así que está bueno que sean profesionales porque el diálogo es mucho más rápido y podemos hablar con palabras reservadas como proceso, flujo de entrada, flujo de salida, que ellos la entienden, que un cliente normal no lo entendería. Entonces, lo que yo le decía a ellos es,
Mira, nosotros tenemos un equipo de desarrollo que va a estar laburando y usted tiene un montón de personas que le vamos a estar pidiendo información. Pero si todos hablamos con todos a la distancia, puede llegar a ser problemático y puede llegar a haber malas interpretaciones, seguramente, ¿no? Entonces lo que hicimos fue definir un interlocutor válido de cada una de las partes. Entonces habla uno de la empresa nuestra con uno de la empresa de ellos. Y ellos dos son los únicos que hablan. Ni siquiera el dueño ni el hijo del dueño pueden hablar conmigo o con nosotros, con nadie. Es solamente con el interlocutor que se llama Leonardo, con alguien de nosotros. Y Leonardo se encarga de gestionar todos los requerimientos y la información que nosotros necesitamos y las implementaciones por parte de su empresa, y nosotros nos encargamos de la gestión nuestra. Entonces lo que hicimos ahí fue acotar los posibles problemas de malas interpretaciones. Esto es muy importante para tener éxito en un proyecto, es gestionarlo bien. ¿Qué significa dirigir un proyecto? Básicamente significa abordar todas las necesidades y todas las inquietudes y todas las expectativas que tiene la otra parte, o sea, los demandantes. Y acá hablo de 3 palabras: necesidades, inquietudes y expectativas. Necesidades, obviamente, es lo que ellos necesitan. Inquietudes es lo que suponen que pueden necesitar o suponen que pueden, que podría pasar, o qué sucede si, o cuando tenga el sistema voy a poder hacer esto. Bueno, esas son sus inquietudes. Y expectativas es lo que ellos quieren del sistema, que es distinto de las necesidades. Por eso es que la persona que dirige el proyecto, o los que relevan el proyecto, tienen que relevar estas 3 situaciones: las necesidades, que es lo más fácil y para lo que generalmente nos prepara la facultad; las inquietudes, que ahí no es tan deducible; y lo más difícil es las expectativas. Por eso, cuando yo me junto antes de empezar un software o en una primera charla, me gusta preguntarle a los mandos altos, al dueño o al gerente: bueno, ¿vos qué querés del sistema? Porque una cosa es preguntarle qué necesitas del sistema, y otra cosa es preguntarle qué querés del sistema. Porque ¿qué necesitas del sistema? Sí, mira, necesito que pueda hacer las compras y las ventas y que no pierda, y que no se me escapen las facturas. Bueno, por ejemplo, en esta empresa tenían uno de los problemas que detectamos, es que estaban pagando facturas de mercadería que todavía no había sido entregada, de materia prima que ellos compran, la pagaban y todavía no se la habían entregado. Y no estoy hablando de 100.000 pesos, estoy hablando de millones y millones de pesos que hacen compras. Entonces, ahí hay un error gravísimo, y nosotros le preguntamos: bueno, ¿usted qué necesita? Igual me decía: mira, yo necesito no pagar algo que no me entregaron. Bueno, perfecto. Y le digo: ¿vos qué querés del sistema? Además de eso, ¿qué querés del sistema? Y mira, a mí me gustaría pagar porque cuando ellos pagan, cuando ingresa la mercadería a la planta, en el Parque Industrial en Buenos Aires, cuando ingresa la mercadería, ellos le hacen un control de calidad para ver si la mercadería que ingresó está buena o tiene algún defecto. Porque si tiene algún defecto su materia prima, va a generar desperdicios o va a generar imperfecciones en el producto que ellos elaboran. Entonces le digo: bueno, lo que podemos hacer es implementar un proceso donde que esté todo sistematizado, donde ingresa la mercadería, se hace una aleatoriedad. No podemos aplicarle calidad a todo, tenemos que tomar una muestra aleatoria y a esa muestra determinar si cumple con los requisitos de calidad o no. Y en función del resultado de esa muestra se ingresa a depósito y después se paga. Bueno, eso es lo que quería el tipo, pero no sabía explicármelo. Tuvimos un montón para poder llegar a eso, pero es importante que nosotros entendamos su expectativa, qué es lo que él quiere o se imagina del sistema, para que nos pongamos a desarrollar en esa guía y podamos normalizar, programar, etc., y relevar con ese camino. Entonces, eso es un poco la actividad que tendría que tener el director del proyecto. Obviamente, liderar efectivamente el grupo humano, y acá tenemos que pensar que liderar no solamente es repartir el trabajo, sino que es estar atento a sus necesidades, estar atento a si tiene una situación familiar que atender,
Yo personalmente soy de la idea, no me sirve tener una persona trabajando con la cabeza en que la mamá tiene COVID y está internada. Le digo, flaco, andate a tu casa, anda a mirar a tu vieja y mañana venite un rato antes o quédate un poco más. Tampoco le voy a decir, tomate el día, depende del proyecto, cómo estemos jugados con el proyecto. Si estamos muy jugados, tomate el día, después lo recuperás. Si estamos tranqui, tomate el día y después si hace falta lo recuperás. Pero a mí me interesa que esa persona esté concentrada en el laburo porque rinde mucho más. Tampoco me interesa que si hay un horario de entrada y salida, que la persona si llegó 5 minutos tarde, castigarlo, descontarle, lo que sea, ¿no? A mí me interesa que esa persona esté cómoda y si llegó 5 o media hora o 1 hora tarde, no hay problema. Después lo acomodás o te acomodás vos, lo sé de tu casa, nos acomodamos. O sea, hay que ser flexible y liderar bien el grupo humano. Porque el objetivo es que la gente esté conforme trabajando, ¿no? Equilibrar las restricciones contrapuestas de proyectos que se relacionen entre calidad, costo y duración. Bueno, esto es difícil porque nosotros tenemos varias variables, valga la redundancia, que es, por un lado, tenemos que entregar un software de calidad. Por otro lado, tenemos que controlar los costos que tiene la producción de ese software. Y por otro lado, tenemos que ver que no se nos haga muy larga la duración. Entonces, ahí hay que... ¿Por qué? Porque yo le tengo que cobrar al cliente. Entonces, le tengo que cobrar en un mundo competitivo donde yo le pasé por un software 1.000.000 de pesos y otro le pasó 1.200.000. Ahora, ese 1.000.000 de pesos tengo que ver cómo lo administro con el tiempo, con la calidad del desarrollo y con los desarrolladores y con los costos que tenemos. Y algo muy importante que vamos a ver la clase que viene es primero identificar los riesgos y después gestionar los riesgos. ¿Qué es la gestión? Es articular el método para alcanzar un objetivo único, no repetitivo, en un plazo que tiene principio y fin, como dijimos hoy, que es un plazo finito. Otra definición dice que es una acción o es un trámite que se lleva a cabo para conseguir o resolver una cosa. Y otra definición dice que es un conjunto de operaciones que se realizan para dirigir y administrar un negocio o una empresa. Bueno, todo eso, o la mezcla de todas estas cosas, o el conjunto de estas cosas, es la gestión, saber gestionar. ¿Cuáles son las principales tareas? Primero, planificar, obviamente, y establecer estrategias. Dentro de las estrategias está la estrategia, ¿por qué la estrategia? Y la estrategia de venta, la estrategia de entrega al producto, la estrategia de capacitación, la estrategia de implementación. Pensemos que es mucho más fácil implementar un software en una empresa que no tiene software que implementar un software en una empresa que ya tiene un software. O sea, cuando vamos a reemplazar un software, supongamos que existe un sistema de contabilidad y nos piden que implementemos otro sistema de contabilidad. Bueno, ahí es más difícil y tenemos que ser muy estratégicos nosotros en el análisis, en la programación y en la implementación. Porque estas personas que del área de contabilidad ya venían trabajando con un sistema contable, que si lo van a cambiar es porque no les gustaba generalmente o porque no cumplía algunas funcionalidades. Pero nosotros tendríamos que tener la habilidad de saber cuáles son las cosas que sí le gustan para poder replicarlas y tendríamos que saber cuáles son las cosas que no le gustan para no replicarlas y mejorarlas. Y en el mismo análisis saber, bueno, no te gusta esta función, ¿cómo lo harías vos? ¿Cómo te sería cómodo de esta forma? Listo, tomamos nota de eso. ¿Para qué? Para que podamos tener éxito en la implementación. Otra estrategia sería, ¿implementamos switcheando o implementamos en paralelo? El primer caso es, sacamos el primer sistema y ponemos este y ahora todos empiezan a trabajar acá, lo cual es muy arriesgado. Y la segunda opción es en paralelo, trabajen en el sistema anterior y en el sistema nuevo, vayan comparando diariamente los resultados y una vez que ustedes estén seguros, sacan el sistema anterior y siguen con el nuevo. Entonces, son todas estrategias que hay que establecerlas, hay que conversarlas para ver qué es lo mejor. Para eso hay que conocer la organización en donde estamos trabajando, hay que conocer a las personas, hay que conocer los caprichos de las personas,
Hay que ser un poco bicho ahí en el sentido de meterse y conocer quiénes son las personas que toman decisiones, porque en una de esas estamos relevando a alguien que quiere hacerlo de una forma y el que toma la decisión lo quiere hacer de otra y después vamos a tener que rehacer, entonces tenemos que analizar bien esas cuestiones. Otra de las tareas es organizar el equipo de personas, definir objetivos, controlarlos, etcétera, etcétera. Las empresas, ¿qué es una empresa? La empresa, esta es una definición, no sé si es tan buena, es el ejercicio profesional de una actividad económica planificada con el objetivo de ofrecer un producto o servicio. ¿Cuáles son las dimensiones de una empresa? Existe la dimensión funcional, que es básicamente para lo cual está organizada y es con lo que gana dinero. Después está la dimensión técnico-económica, que es cómo es la producción de bienes y servicios o cómo los transforman. Tenemos que pensar que ahora, y acá quiero hacer una aclaración que va a servir para el resto de la materia, antes existía la división dentro de las organizaciones de bienes y servicios, o productos y servicios, pero en realidad los nuevos autores, ya desde hace 6 años, 7 años, llaman todo producto. Y dicen, porque ellos se argumentan en que el servicio que uno brinda también es un producto. Entonces yo brindo un producto de servicio. No es que existe el producto que es algo tangible y el servicio que es algo intangible como se definía antes, sino que la nueva definición dice, existen los productos y servicios, pero el servicio también se considera un producto, porque yo necesito producir o fabricar el servicio para que lo consuma alguien. Me parece que está piola este cambio de paradigma y yo adopto a esa corriente. Después tenemos la dimensión económica financiera, que es básicamente con lo que ellos generan valor y dinero, y la dimensión jurídico-mercantil, que es cómo se generan las relaciones o lo que hoy se denomina el capital social. Después está la dimensión social, que está compuesta por las relaciones humanas y el poder. Es muy importante que nosotros dentro de una organización analicemos todas las dimensiones, pero esta última es importante porque tenemos que tener una buena relación y entender cómo es la organización. Tenemos que saber que muchas veces sucede que si vamos a una empresa y el hijo del dueño pide una cosa y esa le tenemos que, no digo darle prioridad número 1, pero tenemos que resolverla y tenemos que darle prioridad importante, porque es el hijo del dueño y toma decisiones. Y en una de esas el gerente lo pidió de otra forma y si vemos que ahí se pone complicada la situación porque nos piden cosas opuestas, que eso pasa, unos te piden una situación y otros te piden lo opuesto. Entonces ahí se nos complica ese juego de equilibrio porque ¿qué hacemos? ¿Lo que dice el gerente o lo que dice el hijo del dueño? Porque a alguno de los dos vamos a dejar insatisfecho. Entonces ahí tenemos que tener la cintura para decir, bueno, a ver, convocarlos a una reunión y blanquear la situación. Mira, estamos acá, no sabemos qué hacer, vos lo estás pidiendo de esta forma, vos lo estás pidiendo de esta forma, son opuestas. Quisiera ver si podemos llegar a un acuerdo entre todos y nosotros estamos a su disposición y lo hacemos como ustedes nos digan, pero necesitaríamos definirlo porque entendemos que hay algunas situaciones, una cosa así elegante como para que en realidad acá el problema es entre ellos, que se tienen que poner de acuerdo y después nosotros ejecutamos. Pero con esas situaciones nos vamos a encontrar muchas situaciones en el momento de producir y tenemos que tratar de que no se nos desgaste la relación, por eso está bueno ahí la figura del que coordina o el líder del proyecto para que se encargue de estas situaciones y descomprimir las tensiones para no dárselo a los programadores. Después tenemos el empresario. El empresario es la persona que asume riesgo, permanentemente están asumiendo riesgos cuando sacan un nuevo producto, cuando agregan una línea de producción, cuando cambian la planta de distribución, cuando implementan tecnología. Ustedes piensen que una empresa que antes de la pandemia vendía en forma presencial, ahora se tuvo que migrar y vender a una app y tuvo que cambiar su estrategia de marketing para digitalizar, sobre todo en redes sociales. Entonces esos son riesgos que de acciones que pueden salir bien o pueden salir mal, pero que tienen que ser analizadas. Y ese es el empresario el que corre esos riesgos.
Es la que cede el capital para que se inicie una actividad, por ejemplo, el desarrollo del software. Es la que fija los objetivos a corto, mediano y largo plazo. Y después tenemos el directivo, que es el que trabaja en la empresa junto con el empresario y que se encarga de la dirección de la empresa. Es el que está mirando cuáles son las barreras políticas, cuáles son las barreras aduaneras. Tenemos que pensar que la globalización también llegó a la economía. Es el que se encarga de realizar las descentralizaciones de las estructuras de la organización o las centralizaciones, dependiendo de la estructura que tenga. Es el que se encarga de los procesos y las funciones, del manual de procesos y funciones, de la división de trabajo. O sea, el objetivo del directivo y del empresario es, con los mínimos recursos, ganar más. Esa es una premisa. Generalmente el directivo trabaja en red, trabaja en grupo para aumentar la productividad, está orientado a lo que son objetivos o lo que es hoy la comunidad de management. Entonces, tenemos que pensar que estas son todas variables que tenemos que tener nosotros en cuenta al momento de desarrollar un software. O sea, el directivo, la empresa, el empresario, el entorno, la gestión del proyecto, el análisis de riesgo, etcétera, las variables externas, el contexto, la globalización del software. Entonces, al momento de abordar un proyecto, en realidad mejor dicho, que esto lo vamos a ver en la clase que viene, cuando nosotros nos ofrecen un proyecto, nosotros tenemos que decir, ¿lo acepto o no lo acepto? A no ser que trabajes en una empresa, si sos empleado en una empresa de software, como comentaban los chicos recién, no, porque obviamente vos tenés que agarrar todo lo que te dan. Pero te digo, cuando vos estás en una posición de autónomo o de profesional y te ofrecen un proyecto, tenés que pensar, tenés que evaluar si lo agarrás o no lo agarrás, y en función de todas estas herramientas que estuvimos viendo, está bueno aplicarlas para tener un análisis y no fracasar en un proyecto, que agarras un proyecto y después te va mal porque no hiciste análisis. Podés fracasar en el proyecto, no hay problema de fracasar en un proyecto, y esto es algo nuevo que voy a decir, y que no se dice mucho en la facultad, porque en la facultad y en la educación argentina, en realidad, nos enseñan las cosas lindas y buenas, y no nos enseñan que los fracasos son excelentes y son buenísimos, porque yo les puedo asegurar que ustedes, cuando tengan un proyecto profesional como independiente, van a aprender mucho más de las cosas que hicieron mal que de las cosas que hicieron bien. Y eso, si alguno juega al fútbol, también le pasa en una jugada, hubiera hecho esto. Uno aprende más de las cosas que hace mal que de las que aprende bien, que de las que hace bien. Entonces, un fracaso que puede suceder, pero tenemos que tratar de no fracasar. Entonces, para no fracasar hay que analizar el proyecto con un plan de proyecto, un análisis de riesgo, etcétera, etcétera. Bueno, gente, ¿alguna pregunta? Una consulta. Sí. ¿El Power lo subís? Sí, ahora lo subo. Ya lo subo. Genial. Sí, todas las clases va a haber un Power así, similar, vamos a charlar. Algunas van a ser más interactivas y siempre voy a subir el Power. Buenísimo, gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, si no hay preguntas, entonces cortamos. Nos vemos el miércoles que viene. Acuérdense que este viernes no hay clase porque es Semana Santa. Así que bueno, les mando saludos a todos. Chau, chau. Vale, hasta luego. Chao, Buen fin de. Chao, gracias. Chau,